Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder abrir este libro y leer tus palabras, Señor. Escuchar las palabras que han salido de tu boca, que hoy están aquí escritas, Señor. Gracias porque estas palabras nos revelan tu carácter, nos revelas quién eres, Señor, y nos enseñas a nosotros cómo debemos de caminar en ti, Señor. Gracias, bendito Dios. Te pido que tú pongas tu gracia y tu favor en mi vida. Úsame, Señor, como un instrumento que soy tuyo, Padre bendito, para edificar en esta mañana esta iglesia, para que cada uno de nosotros hoy salgamos de este lugar edificados, motivados, exhortados, Señor, oh Dios, a caminar siempre en tus mandamientos y en tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a entender el mensaje que tú nos has dejado en esta historia que vamos a leer, en este acontecimiento que vamos a leer, Señor. Ayúdanos a entender el principio que tú quieres que hoy nosotros aprendamos. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ustedes saben que estamos en el estudio del libro de Mateo, ¿verdad? Y hemos venido aprendiendo muchas cosas como otras veces se los he comentado. Tenemos ya poco más de un año de estar viendo el libro de Mateo y apenas vamos por el capítulo 8, casi que terminando el capítulo 8. Pero creo que ha sido muy sustancioso, ¿verdad? Ha sido muy delicioso porque hemos aprendido muchísimos principios a través de esta historia de Jesús como rey que Mateo nos está enseñando en su evangelio. Hemos estado aprendiendo en estos días atrás, los milagros que Jesús ha venido haciendo. ¿Recuerdan ustedes? A ver, ¿qué milagros Jesús ha venido haciendo en estos días atrás? Según el evangelio de Mateo, a ver si lo recuerdan. A ver. Ajá, la sanación del siervo del centurión fue un milagro y una sanación que Dios hizo a distancia. Él no tuvo que ir allá y ponerle las manos a ese siervo para traer una sanación, sino que a distancia, acuérdense que el centurión dijo, si tú dices la palabra, yo sé que se va a hacer. Exactamente, la sanación del siervo del centurión. ¿Qué más? La suegra de Pedro, exactamente, la sanación de la suegra de Pedro, que Jesús estaba en la casa de Pedro y ahí estaba la suegra de él y dice que estaba muy enfermita y Jesús oró por ella e inmediatamente ella se sanó y dice que empezó a servirle al Señor. Por cierto, esa fue una hermosa enseñanza que mi esposo dio ese día. De verdad que sí, ¿verdad? Que hay tiempo, sí, de tal vez estar ahí un poquito en un tiempo de restauración, pero cuando Dios trae esa restauración, hermanos, es para que nos levantemos y empecemos a servirle a Él, honrarle a Él. ¿Qué más? A ver, nos falta uno. El del leproso, exactamente. En capítulo 8, versículo 1, vimos la historia de cuando Jesús sanó a aquel leproso, ¿verdad? Y también la enseñanza de ese día fue hermosa, fue preciosísima. Y luego terminamos esa parte, ¿verdad? De esas historias con la predicación que el pastor nos comentó, nos predicó, nos enseñó el domingo pasado acerca de aquellos hombres. Vamos a irnos al capítulo 8 de Mateo. De aquellos hombres, en el versículo, vamos a ver, 18, exactamente. Aquellos que querían seguir a Jesús, aquellos que Jesús les extendió la invitación para que le siguieran, pero lamentablemente, como predicaba el pastor, hubieron 3 personajes y de esos 3, todos pusieron una excusa, una razón para no seguirle. Qué lamentable, ¿verdad? Qué lamentable porque estas 3 personas ¿cómo les digo? Se perdieron la oportunidad, quizás, de estar en la lista de esos que mencionamos como los discípulos de Cristo.
Lamentablemente se perdieron esa oportunidad. Pero bueno, vemos ahí la historia que nos predicaba el pastor, que estos hombres pusieron varias excusas. Uno que había que esperar que enterara a su papá, otros algunas cosas que tenían que hacer. Por lo tanto, no le siguieron a Jesús. Yo quiero que usted se imagine este escenario. Jesús está hablando con estos hombres, les está diciendo a estos hombres lo que realmente cuesta, el precio que hay que pagar para seguirle a él. Acuérdense de aquel hombre que le dijo a Jesús que quería seguirlo y Jesús le dijo, el Hijo de Dios no tiene ni dónde recostarle su cabeza. O sea, que si usted quiere venir a seguirme a mí, porque yo les vaya a dar de comer, les vaya a alivianar un montón de situaciones, quiero decirles, ¿verdad? Es lo que Jesús está diciendo, que yo no tengo ni una cama, no de dormir. Todo lo que tenía Jesús era prestado. Todo lo que tenía Jesús era donado. Era dado era más bien recibido de la caridad. Pero bueno, yo me imagino que los discípulos están ahí viendo todo este espectáculo, viendo toda todo este escenario, y posiblemente estos discípulos empezaron a sentir como muy cargas, ¿verdad? Mira, Jesús le dijo a esos que lo siguieran y ellos no dicen que no pueden, que aquí, que allá, como que les dio miedo. Pero nosotros sí somos unos campeones. Nosotros sí sabemos qué es sacrificarnos y seguir al Señor. Y seguramente iban caminando al lado de Jesús así todos creídos, ¿verdad? Como esos guardaespaldas que a veces uno ve en la tele, ¿verdad? Pues resulta que Jesús le dice a los discípulos, cuando despidió a las multitudes, dice que vayan a ir al otro lado. Y yo quiero que usted se lo imagine. Seguramente estos discípulos diciendo, sí, claro, Jesús, vamos, te guiamos, Jesús. Y ahí van, caminando hacia la barca con Jesús, porque seguro ellos dicen, esos no lo siguieron, pero nosotros sí somos los cargas, los escogidos. Pero estos discípulos no se están imaginando las cosas que van a suceder unos minutos después de todo esto que está pasando. Estos discípulos no se están imaginando que esa noche va a ser una noche de entrenamiento, va a ser una noche de enseñanza, va a ser una noche donde van a pasar muchas cosas maravillosas. Y quiero que busquen conmigo, bueno, ahí estamos en Mateo 8, el versículo 23. Dice Mateo 8, 23. Deme un momentito para tomar un poquito de agua. Dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Quiero que vayan conmigo al pasaje paralelo del otro discípulo, del otro evangelio que se encuentra en Marcos capítulo 4, 35. Búsquenlo conmigo, por favor. Marcos 4, 35. Aquí Marcos nos está contando la misma historia, solo que en un punto de vista diferente, porque habían varios discípulos ahí, y la información que toma Marcos es un poquito diferente, ¿verdad? No es que uno pueda decir, pero ¿qué es eso tan raro? Uno dice, no, es que acuérdense que son varios discípulos y Marcos lo que está haciendo es tomando el testimonio muy posiblemente de Pedro, que le está contando lo que sucedió. Pero Mateo también está ahí y está contando también lo que él vio. Así que vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 4, 35. Dice así, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiéndose, dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también en él otras barcas.
pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba, dice, las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea, se estaba hundiendo, se estaba llenando la barca, dice. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, dice, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Muy bien, vemos entonces que ya había llegado la noche. Jesús le dice a los discípulos que que van a cruzar el mar, van a ir al otro lado. Posiblemente la intención de Jesús es ir y predicar su palabra en otro lugar a otras personas. Los discípulos le siguen, suben a la barca, pero resulta que empieza a haber una gran tempestad que fue como algo más bien como un cataclismo, o sea, algo fuerte, enorme. No fue cualquier lluviecita que llegó ese día, no, fue algo enorme. De hecho, en Marcos, en el original, lo que quiere decir una gran tormenta fue más bien la palabra como mega, una mega tormenta, una tormenta sumamente grande, un huracán. Dice, nos cuenta aquí la palabra que Jesús estaba muy cansado. Vemos aquí que Jesús es 100% hombre. Él está en su humanidad, está en ese cuerpo físico, y Jesús posiblemente está muy cansado de todo lo que ha venido haciendo. Porque Jesús no era un hombre vago, mis hermanos. Jesús era un hombre que trabajaba, ¿verdad? Que su meta era cumplir el propósito de Dios y obedecer a su Padre. Y Jesús posiblemente estaba muy cansado. Y dice Marcos que Jesús se fue a dormir a la popa del barco o de la barca. Eso quiere decir la parte de atrás de la barca. Jesús seguramente encontró algún saquito por ahí, se lo puso de cabecera y se durmió. Era tan grande el cansancio de Jesús que no se despertó aún en esas enormes olas que estaban habiendo y que estaban llenando la barca. Estaban llenando, o sea, eran unas olas gigantescas que golpeaban y golpeaban la barca, y el viento seguro movía aquella barca como si fuera una cajita de cartón. Pero Jesús estaba sumamente cansado y él no se había dado cuenta. Posiblemente los discípulos, la mayoría de ellos expertos porque eran pescadores, estaban haciendo lo que ellos bien sabían hacer. Posiblemente pusieron toda su experiencia y toda su práctica en función de ver cómo resolvían lo que estaba sucediendo. Pero llegó un momento en que los discípulos se sintieron desesperados, y a pesar de que sabían y conocían muchas veces estas situaciones, porque la mayoría eran pescadores, recuerden, llegó un momento en que ya no sabían cómo controlar la situación. Y donde se ven desesperados y angustiados y frustrados, vienen y le dicen al maestro: Señor, dice, ¿no te importa que estamos pereciendo? Así nos cuenta Marcos. Imagínense ustedes, yo podría decir qué irreverencia, ¿verdad? Porque realmente esa no era la forma de hablarle a un maestro, de hablarle a un rabí, mucho menos a Jesús. Pero estos discípulos se encuentran en una situación sumamente frustrada, sumamente llenos de temor, porque ven que van a morir. Y ellos están viendo aquellas olas gigantescas, aquellos vientos tan fuertes, pero quizás se les ha olvidado que Jesús, el Hijo de Dios, está durmiendo. En su humanidad está durmiendo, pero Él sigue siendo Dios. Él es 100% Dios también. Y entonces vienen estos discípulos y le dicen: Maestro, Señor, ¿no te importa que estamos pereciendo? ¿Qué hubiera hecho usted? Que usted esté durmiendo y pasa alguna situación y que le digan: ya es fulana,
¿Usted qué? No piensa hacer nada. Aquí estamos nosotros viendo cómo resolvemos esto y usted está ahí durmiendo como la más bella y princesita y no le importa. Posiblemente mi hermano o mi hermana, yo sería una que me levanto con la chispa levantada. Posiblemente. Pero Jesús no. Jesús ahí muestra también su humildad y su amor. Y Él no les toma como pecado aquello. Pero Dios sabía lo que iba a suceder. Jesús sabía. Él cuando entra a la barca y está durmiendo, Él sabía lo que iba a suceder porque Él es Dios. 100% Dios. Y Él sabía que esa noche iba a ser una noche de entrenamiento para sus discípulos. Los discípulos venían viendo los milagros que Jesús venía haciendo. Las sanaciones de este leproso, de la suegra, del centurión, todo esto los discípulos lo habían visto. Sabían que el Señor era un Señor poderoso. Pero ellos tenían que crecer en ese conocimiento aún más de quién era Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Y yo espero, mis hermanos, que a través de estas escrituras, usted y yo hoy salgamos edificados y exhortados. Porque muchas veces, o quizás que siempre podría decir, usted y yo hemos estado en esas situaciones. No tal vez en una barca. Quizás no, porque no vivimos en un lugar como un puerto que se acostumbre mucho a que la gente esté en barcas, que vayan a pescar o a pasear. Pero sí hemos vivido muchas experiencias tormentosas, emocionales, en nuestra vida cotidiana. Y posiblemente hemos tomado también las actitudes de estos discípulos. Pero vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. El mar de Galilea, en realidad, mis hermanos, no era un mar. Era un lago de agua dulce. Era muy grande y por eso se decía o se conocía como el mar de Galilea. Pero era un lago de agua dulce. Es uno de los lagos o el único lago que su superficie está más abajo del nivel del mar. Está su superficie, la superficie de este mar de Galilea o de este lago de agua dulce está más abajo, está como más de 200 metros más abajo del nivel del mar. Por lo tanto, esto produce ciertas cosas atmosféricas. ¿Por qué? Porque este lago está rodeado de muchas colinas, de montañas muy altas. Y a ciertas horas del día, cuando empieza a bajar las corrientes del aire frío, ¿verdad? Por las alturas, y chocan con el aire caliente que está en el mar, más porque está muy abajo, por lo tanto es un lugar muy caliente, ¿verdad? Por eso es que cuando vamos a la playa hace tanto calor, porque estamos al nivel del mar. Ahora imagínense más abajo del nivel del mar lo caliente que era. Entonces, cuando este viento frío y este viento caliente chocaban, empezaban a haber situaciones atmosféricas y era donde producía estas tormentas, estos vientos y estas olas. Era muy normal que esto pasara por la geografía que había. Pero lo que sí no era muy normal era que sucediera en la noche. En la noche no era muy normal que sucediera. Por eso muchos iban a pescar en la noche, porque generalmente eso no pasaba. Pasaba más que todo en horas del día. Entonces, para que podamos ir haciéndonos la escenografía, esto era lo que sucedía. No era algo diferente, generalmente pasaba, pero en la noche no pasaba. Por lo tanto, posiblemente los discípulos estaban tranquilos y confiados porque no se iban a imaginar que esto iba a suceder. Vamos a ver algunas características de los personajes. Vemos en este pasaje la humanidad de Dios, que Jesús ahí nos muestra que Él es 100% humano, por lo tanto, Él está cansado y está durmiendo. Vemos también que la mayoría de los discípulos eran personas expertas en lo que tenía que ver con la navegación.
también podemos ver cómo Jesús también muestra su divinidad y cómo Él muestra que Él es 100% Dios. ¿Y cómo lo muestra? Bueno, cuando Él se despierta, lo que Él hace. Solo Dios podía hacer eso, ¿verdad? Que ahora lo vamos a ir viendo. Realmente los discípulos no sabían la experiencia que iban a vivir, pero Dios va a usar esta circunstancia para enseñarles. Quiero decirles, mis hermanos, Dios es soberano. ¿Quién lo cree? Él es soberano y todas las cosas están en control de su soberanía. ¿Enfermedad, Cindy? Sí, la enfermedad. ¿La escasez, Cindy? Sí, la escasez. ¿La muerte, Cindy? Sí, la muerte. La vida también. Todo está en la mano de Dios. Nada está en el poderío de Satanás, mis hermanos, nada. Así por eso es que nosotros no creemos y vemos antibíblico aquellas costumbres de estar reclamando y estar declarando y estar, ¿qué más? Todas estas cosas que se hacen para quitarle mi familia a Satanás. No, mis hermanos, nuestra familia no está en las manos de Satanás. O para quitarle mi sanidad a las manos de Satanás. No, Satanás no tiene poder sobre mi sanidad o sobre la muerte o sobre la vida. Satanás es un instrumento más que Dios puede usar para sus planes y sus propósitos que son perfectos. Debemos entender, mis hermanos, que todo está en las manos de Dios. Si usted hoy está en una situación difícil en medio de una tormenta y ha visto las olas cómo se han levantado y ha visto cómo su barca se ha empezado a llenar y a hundir, déjeme decirle que Dios no es que lo ha abandonado, aunque muchas veces ese ha sido nuestro sentimiento. Él está en control de esa tormenta. No fue que la naturaleza o los espíritus inmundos se aprovecharon porque el maestro estaba durmiendo. Entonces empezaron a hacer diabluras. No, mis hermanos. Dios seguía siendo Dios aunque su humanidad estaba dormida. Y Dios tenía un plan con eso. Así que esto es clave en esta enseñanza, mis hermanos. Entender que Dios es soberano. ¿Recuerdan ustedes la historia de Noemí, la suegra de Ruth? Que ella se había ido a un lugar y resulta que se había muerto su esposo y se murieron sus 2 hijos. Y cuando Noemí regresa a su pueblo, que era Betel, la gente le pregunta y le dice cosas porque la gente sabía de que Noemí todo lo que había sufrido. Y Noemí usa una expresión y dice: el Todopoderoso me ha afligido. Es cuando Noemí empieza a contarle a sus amigos lo que le había sucedido. Y ella dice así: el Todopoderoso me ha afligido. ¿Se acuerdan de Job? Todo lo que vivió Job cuando le llegaron a dar las malas noticias de que todos sus hijos se habían muerto, de que sus ganados se habían muerto, que todo había quedado en ruinas. ¿Se acuerdan? Job dijo: voy a orar y voy a arrebatarle eso en las manos de Satanás. ¿Qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios o Jehová bendito. ¿Quién quitó? Satanás. Dios. Solo que a veces, mis hermanos, a nosotros nos cuesta muchas veces entender esto. Y le voy a decir algo. No es que nosotros tenemos un Dios sarcástico. No es que nosotros tenemos un Dios, ¿cómo se dice? Un Dios que le gusta vernos sufrir. ¿Cómo? Sádico, esa es la palabra. No es que nosotros tenemos un Dios sádico. Cuando nosotros decimos que todo está en la mano de Dios y en la voluntad de Dios, y que Él está en su trono y que Él hace lo que a Él le place,
No estamos pensando en un pensamiento humanista, diciendo, es que Dios hace lo que le da la gana. Aunque es cierto, pero muchas veces podemos interpretar esa frase como algo caprichoso. Como cuando uno dice, es que usted hace lo que le da la gana, ¿verdad? No es el mismo significado. Es que uno lo que está diciendo es que al final a usted dice, hace lo que le ronca, ¿verdad? A veces. Pero no es así, no es que Dios, aunque Dios es soberano y Él hace lo que le place, no es que Dios hace lo que le da la gana de una forma caprichosa. Solo porque sí, no, mis hermanos. Esa no es la esencia de Dios. Ese no es el carácter de Dios. Aunque Dios hace cosas porque Él es justo y posiblemente puede traer su disciplina a nosotros, Él no deja de ser misericordioso. Muchas veces usted y yo sí, quizás queremos darle disciplina a un hijo, darle disciplina a algún ser querido para que aprenda algo. Pero la misericordia está muy alejada de eso. Está como, para que sufra y sienta. Pero Dios no es así. Pero sí, todo está en las manos de Dios. Y creo que estos hermanos de la antigüedad lo entendían, aunque no tenían la revelación que usted y yo hoy sí tenemos. Porque hoy hemos tenido la revelación de su muerte y de su sacrificio y de la salvación por gracia. Hoy tenemos la revelación de su palabra. Estos hombres y mujeres no lo tenían, pero ellos entendían que todo venía de las manos de Dios. Así que, mis hermanos, esto es importante entender. No importa las tormentas que usted y yo podamos vivir, todo está en control del soberano. Y muchas veces Dios permite todas estas tormentas en nuestra vida, mis hermanos, para dos cosas. Hay dos clases de tormentas que pueden venir a nuestra vida. Tomen nota. Exploradores, tomen nota. Dos clases de tormentas pueden venir a nuestra vida con dos propósitos. Uno, para corrección. Y dos, para perfección. Muchas veces podríamos estar en medio de una tormenta porque Dios lo que quiere es corregirnos en algo. O sea, una tormenta de disciplina. Por nuestra vida pecaminosa, por nuestra desobediencia. Y Dios trae muchas veces esas tormentas para corregirnos. Es una tormenta de corrección, de disciplina. Pero la disciplina de Dios nos hace bien. Amén. La disciplina de Dios nos hace bien. Esa tormenta de corrección, mis hermanos, muchas veces lo que Dios quiere es quebrantar nuestro orgullo. Muchas veces es para enseñarnos que nosotros somos insuficientes. Muchas veces esas tormentas son para ayudarnos a nuestra rebeldía o a nuestro corazón desobediente. Muchas veces esas tormentas de corrección son para que usted y yo nos sometamos a su voluntad. Porque andamos como cabras locas, brincando para allá y para acá, para allá y para acá. Y muchas veces el pastor lo que tenía que hacer era venir con el callado y quebrarle una patita a aquella cabra loca, por el bien de ella. Y a veces nos tiene Dios que hacer esas cosas, porque andamos ahí a la libre. Y si somos sus hijos, si usted no es un hijo, o sea, un bastardo, sino usted es un hijo de Dios, Dios va a traer esas tormentas de corrección a nuestra vida, a su vida y a mi vida. O ustedes que son malos, como dice el pasaje, viendo a sus hijos haciendo cosas incorrectas, los dejan a la libre. ¿No, verdad? A los papás, las mamás, no, ¿verdad? Y eso que somos malos, tenemos una naturaleza caída. No, por amor queremos corregirles. Por amor posiblemente tenemos que sacar la paleta o la chancleta o lo que tengan en la mano, como hacía mi mamá, para corregirlos.
Y las tormentas de perfección son aquellas tormentas, mis hermanos, que Dios va a usar para que usted y yo crezcamos en la santidad de Él. Es para que usted y yo podamos crecer en el carácter de Él. Es para que usted y yo cada vez más nos parezcamos a Cristo. Y también en esas tormentas de perfección, Dios quiere revelarse aún más a usted y a mí. Sí, sabemos que Dios es un Dios proveedor, pero de repente necesitamos vivir un tiempo de escasez para ver a Dios actuando como ese Dios proveedor. Sí, leemos que Dios es un Dios sanador, pero de repente necesitamos vivir una tormenta de enfermedad para ver a Dios como un Dios sanador. Porque aquí está, pero las experiencias nos van a ayudar a que cada una de estas palabras sean reales en nuestra vida. Muchas veces esa tormenta de perfección va a ser para que su fe y mi fe crezca. Aquí está la teoría, mis hermanos. Aquí está toda la teoría de quién es Dios y cómo nosotros debemos de caminar. Pero hasta que no estemos en medio de esa tormenta, vamos a poder conocer a ese Dios. Como le pasó a los discípulos. Venían con Jesús, habían visto todos esos milagros. Pero resulta que cuando están en medio de ese viento y de esas olas, le dicen a Jesús: Jesús, ¿no te importa que vayamos a morir? Se les había olvidado quizás quién estaba con ellos en la barca. No fue como decir: Jesús, Señor, Maestro, disculpa que te interrumpamos en tu dulce sueño, pero es que vieras que nos vamos a hundir y vamos a morir. ¿Será, Señor, que con tu gran poder tú puedas calmar estas olas? Porque tú eres poderoso. No, así no fue como le dijeron. Porque estaban desesperados. Las tormentas de perfección, mis hermanos, hacen que su fe y mi fe crezcan, porque Dios va a tener la oportunidad en esa tormenta de revelarse a usted y a mí, como nunca antes lo habíamos conocido. Amén. Vamos a confiar más en Él. Las tormentas también, mis hermanos, tiene dos propósitos. Una, en esas tormentas, esa tormenta o esa situación va a sacar lo que hay en usted y en mí. Como decía un pastor amigo, es como cuando usted agarra una pasta de dientes y la estripa. ¿Qué va a salir de esa pasta? La pasta. Va a salir todo lo que hay ahí adentro. Bueno, las tribulaciones y las pruebas va a sacar lo que hay en usted y en mí. Va a sacar si somos incrédulos. Va a sacar si somos rebeldes. Va a sacar todo lo malo de mí, posiblemente. A mí me ha pasado, mis hermanos, que en esos momentos a veces de tormenta, no importa si es de corrección o de perfección, y Dios las ha usado para sacar cosas de mí, posiblemente eran de corrección. Mis hermanos, yo misma me he quedado asustada de lo que ha habido dentro de mí. Yo le he dicho a mi esposo, yo tengo una imagen en mi mente, y yo le digo a mi esposo que cuando Dios usa cosas, situaciones, yo le digo a él, es como para sacar el monstruito que hay dentro de mí y ponerlo al frente y decirme: ve, eso es lo que está dentro de ti, Cindita. De hecho, creo que Pablo lo dice cuando dice que tienen el pecado, ¿verdad? Y que como que usa la metáfora de parir y que dan a luz. Así lo veo yo. Yo lo veo, Santiago, ok. Yo lo veo como eso. Muchas veces Dios ha usado las tormentas y la tribulación para que aquello que está dentro de mí, que posiblemente está muy agazapadito, está ahí dormidito porque no me han estripado todavía, de repente viene esa situación y ¡fum!, sale a la luz. Y vieras qué monstruito más horrible y espantoso es. Y Dios usa muchas veces la tribulación para eso, mis hermanos,
para sacar lo que hay en nosotros. ¿Es malo eso? No, es bueno. Porque si no fuera por esas oportunidades y esas experiencias, nosotros seguiríamos viviendo posiblemente equivocados, errando, fallándole al Señor. Y también esas tormentas, lo que van a hacer, uno de los propósitos que van a hacer es que va a revelar quién es Dios. Amén. Esas tormentas van a sacar lo que hay de mí, o sea, van a poner en manifiesto quién soy yo, y esas tormentas van a poner en manifiesto quién es Dios. Esas tormentas van a poner en manifiesto lo limitada que yo soy y va a poner en manifiesto lo todopoderoso que es Él. Esas tormentas van a poner en manifiesto lo débil que soy. Y esas tormentas van a poner en evidencia, en manifiesto, que Él es todopoderoso. Amén. La incredulidad de los discípulos salió a flote en esa experiencia, en esa tormenta. Posiblemente, yo no sé si ustedes hicieron la idea, la imagen de ver a estos discípulos caminando así todos creídos, porque aquellos no te siguieron, pero nosotros sí, somos los escogidos, somos los cargas, aquí estamos, Señor, contigo. ¿Cómo hacen, verdad? Pero cuando se ven en ese momento se les cayó todo. Y salió de manifiesto los hombres de poca fe que eran. Salió de manifiesto que todavía no conocían en plenitud quién era aquel hombre que estaba durmiendo en la popa. Dios va a permitir muchas tormentas, mis hermanos y mis hermanas, para llevarnos en aumento, en crecimiento, en perfección a la estatura del varón perfecto que es Él. Todos en algún momento hemos vivido tormentas. O usted está viviendo una tormenta ahorita. Y si no ha vivido y no está, déjeme decirle que posiblemente muy pronto va a venir una tormenta. Porque eso es normal. Mientras estemos en esta vida vamos a tener muchas tormentas. En esa oportunidad, Dios le mostró a los discípulos quién era Él, el todopoderoso, el omnipotente. Cuando dice que estos discípulos llegaron y despertaron a Jesús, dice que Jesús se levantó y dijo, calla, enmudece. Instantáneamente, el ruido que había en ese lugar hizo y se calmó. Aquel Dios que un día dijo, sea, y todo fue hecho, es el mismo que ahora está en esa barca y le dice a la tempestad y a la naturaleza, calla, enmudece. Y la naturaleza le obedece. Es aquí donde estos discípulos empiezan a ver a Dios como ese Dios omnipotente, a ese Jesús que venía caminando con ellos. Ven otra parte de Jesús que tal vez ellos ignoraban. A un Dios omnipotente. Mis hermanos, una palabra poderosa. Y Dios sigue siendo el mismo hoy. ¿Usted cree que la situación que usted está viviendo no es solamente que Dios diga, hágase y se pueda hacer? ¿Usted cree que en la situación que usted está, Dios no pueda decir sana y que sea sana? ¿Usted cree que en la situación o en la tormenta que usted está, Dios no pueda decir, dale un trabajo como tú lo estás pidiendo y que venga? ¿Usted cree que no? Cualquier situación que estemos viviendo, ¿usted cree que no? La conversión de un ser querido, ¿usted cree que no? Mis hermanos, si aquel Dios que dijo sea y todo fue hecho por el poder de su palabra y ahora está en la barca y calla los vientos y el mar y se calla, es el mismo que usted y yo amamos y adoramos en esta mañana. Pero si Él no lo ha hecho,
Es porque Él tiene un plan. Es porque Él tiene un propósito mejor del que usted y yo estamos pensando. Porque usted y yo solamente estamos pensando en las cosas ahorita, temporales, en que el Señor me sane, en que el Señor me supla, que el Señor me dé, que el Señor me arregle, que el Señor traiga salvación, que el Señor me dé un esposo, que el Señor, así lo vemos. Pero Dios no está viendo eso porque Él sabe que eso es pasajero. ¿Lo necesitamos? Sí, puede ser que sí. Como decía mi esposo la semana pasada, necesidades legítimas, no son pecaminosas, pero no son eternas. Y Dios tiene un plan eterno para usted y para mí. Y si Dios no está diciendo, sana, calla, toma, es porque Él tiene un plan para ti y para mí, mis hermanos. Recuerden que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Escuchaba una historia de una mujer que iba en un barco y había una gran tormenta y el barco se movía y ella estaba muy atemorizada. Iba donde estaba su esposo, que era el dueño del barco, el marinero, el capitán. Y ella le dice a su esposo que ella está muy asustada porque ella siente que van a perecer. Y él le dice, pero ¿tienes temor? Y ella le dice, claro que sí, tengo temor, estoy aterrorizada. Entonces este hombre toma una espada que tenía y la saca y se le acerca a ella y le enseña la espada y le dice, ¿me tienes miedo? ¿Crees que podría hacerte daño? Y ella le dijo, no, por supuesto, porque eres mi esposo, yo sé que tú me amas. Entonces él le dijo, yo sé que esta tormenta está en la mano de Dios y Él no hará nada para lastimarme, para lastimarnos, porque sé que Él me ama, Él nos ama. Y ella le dijo, pero podría ser que perezcamos, que muramos. Y él le dijo, ¿y qué? Eso sería porque entonces el Señor nos quiere llevar a su presencia y esperarnos ahí hasta que un día estemos en su gloria. ¿Saben qué, mis hermanos? Nosotros muchas veces queremos respuestas rápidas. Y cada vez en esta generación todo es más, todo lo queremos rápido. No queremos esperar. Pero con Dios es diferente, porque Dios tiene un plan y un propósito eterno. Eterno. Cuando mi mamá estaba muy enferma y la tenían intubada, yo sé que tal vez ya los canso con esta historia, pero les voy a decir algo. Esta historia de mi mamá, la muerte de mi mamá, hasta hoy, porque no dudo que pueda venir de nuevo otra tormenta a mi vida, hasta hoy, esta situación, esta experiencia que yo tuve, y yo sé que mis hermanos también, pero voy a hablar de mí, ha sido la cereza del pastel en mi vida cristiana. Cuando mi mamá estaba entubada y todos ustedes estaban orando y mucha gente estaba orando, y orábamos y orábamos y orábamos, porque mientras hay vida hay esperanza y no podemos nosotros tampoco dejar de orar y confiar, porque Dios es un Dios de milagros. Amén. Y orábamos hasta que un día nos dieron la noticia de que ya mi mamá había fallecido. El día del funeral de mi mamá me tocó dar unas palabras y yo le agradecí a todos los que estaban ahí presentes por estar ahí apoyándonos, por las oraciones. Y yo recuerdo que yo le dije a mis hermanos, estábamos orando porque se hiciera la voluntad de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces yo les dije, pues se hizo la voluntad de Dios. No la que quizás yo hubiera querido, porque yo la quisiera ver ahí todavía sentada, moviendo así la carilla. Y luego diciéndome, hija, qué lindo que usted predica. Yo quisiera tenerla ahí. Pero al final, yo sé que ella está mejor donde está. Y entonces, si pienso en ella, yo sé que ella está, bueno, no hay palabras para decirlo, mejor que ella está allá. Y con lo que respecta a mí,
la que quedé aquí, o a mis hermanos, los que quedamos aquí, Dios se ve revelado en nuestra vida como nunca antes, mis hermanos. Amén, ¿verdad? Dios se ha revelado a nuestra vida, a mi vida en tantos años de ser cristiana, como nunca antes lo había hecho. Yo pude ver el poder de Dios de una forma que nunca antes había tenido la experiencia, aunque había vivido momentos difíciles. Algunas personas del pasado han mencionado que estos momentos difíciles de tormenta le han llamado la hora oscura del alma. No sé cuántos de ustedes han vivido la hora oscura del alma. Yo lo viví. Yo lo viví. Mi esposo es testigo porque solamente estábamos él y yo. De un momento de desesperación terrible que yo tuve antes de que mi mamá muriera, como 4 días antes. Me atacó, un ataque de ansiedad, me atacó un gran temor y yo sentía, para los que quizás en algún momento han padecido ataques de pánico, uno siente que se va a morir, que se va a morir. Para mí esa noche, por cierto, recuerdo que fue un día que hicimos un tiempo de oración por Zoom y luego nos despedimos y yo fui a orar. No, fue una noche antes. Esa noche para mí ha sido la hora más oscura que mi alma ha vivido. Todo mi cuerpo, todo mi ser y toda mi mente solo pensaba cosas negativas, solo cosas de desesperanza, solo cosas de temor. Por un momento sentí que Dios de verdad me había abandonado. Pero mis hermanos, fue una oportunidad que yo tuve para tomar las palabras que he conocido de este libro y que vinieran a ser reales en mi vida. Ya no una teoría, sino una realidad. Y recuerdo que en ese momento de desesperación yo me fui a orar y me hinqué al pie de la cama y yo le dije al Señor: Señor, necesito que tu palabra se haga real en mi vida porque me voy a morir. Con esto no puedo. Esto es demasiado grande para mí. Necesito que tu palabra sea real en mi vida. Y empecé a orar y empecé a imaginarme aquel tiempo, en aquel momento que Jesús estaba en el Getsemaní, donde sudaba gotas de sangre, porque ahí estaba 100% hombre y estaba sufriendo aquella agonía. Y yo me podía ver y yo le decía al Señor: Señor, que el poder de tu espíritu que estuvo con Jesús esté por favor conmigo, porque yo no puedo con esto. Y ese día, mis hermanos, me fui a dormir. Y al otro día en la mañana, nunca en mi vida, en todas las pruebas que he tenido, y han sido bastanticas, había visto a Dios actuar como ese día, mis hermanos. Y yo ese día abrí mis ojos y yo pude visualizar en mi mente una pared que había tenido un hueco y que alguien la había venido a repellar. Es más, todavía lo veo en mi mente. Una pared con un repello, con un relleno. Como cuando alguien hace un trabajo, ¿verdad? Que viene y lo tapa. Así lo veía. Y ese día, mis hermanos, Dios vino a mi corazón, habló a mi corazón, a mis sentimientos, a mi vida, y pude ver la gloria de Dios en mí hasta el día de hoy. Por eso es que, cierto, me duele la partida de mi mamá, pero yo me glorifico en el Señor porque he entendido que Él es poderoso y es grande y que Él no se equivoca y que Él sabe por qué hizo las cosas y quizás yo lo necesitaba. Uno no sabe, quizás era necesario que yo viviera esto para yo poder entender cada vez más quién es Dios.
Mis hermanos, Dios en las tormentas quiere revelarse a su vida, como lo hizo con el pueblo de Israel. Cada vez que Israel vivía una situación, Dios se revela como su Dios proveedor, como el Dios que hace que gane las batallas, como aquel que hace caer maná del cielo, como aquel que hace salir agua de la roca. Si usted y yo no viviéramos estas experiencias, no tuviéramos la oportunidad de ver a un Dios manifestando su poder en nosotros. Solo posiblemente conoceríamos a un Dios que está escrito aquí, nada más. Pero todo esto va a ser real hasta que usted y yo lo vivamos y lo sea vida en nuestra vida. Mis hermanos, muchas veces también estas tormentas pueden venir por desobediencia, como decía al principio. Puede ser que muchas veces estas tormentas las vivamos porque ha sido el resultado de algo que hemos hecho mal. Pero también muchas veces podamos vivir tormentas porque Dios así lo ha planeado. Que es cuando usted a veces tiene esa duda y dice, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué haces esto si yo te amo? Si yo te sirvo, he dejado todo para servirte. ¿Por qué lo permites, Señor? Pero es su voluntad. Hace muchos años, en la antigüedad, se creía que cuando uno pasaba una situación difícil era porque estaba en pecado. Si usted estaba enfermo era porque había un pecado oculto. ¿Quién sabe? Hay que orar para ver qué pecado ahí oscuro escondido hay. Si usted pasaba alguna situación con sus hijos, habría que ver si es porque hay alguna situación ahí, ¿verdad? O algún pecado que usted no ha confesado. Eso se creía. Pero no es eso, mis hermanos. Muchas veces sí podemos vivir tormentas por desobedientes, ¿cierto o no? Las consecuencias del pecado, las consecuencias de ser desobedientes, como algunos exploradores de la Biblia que están aquí, que posiblemente mamita y papito los han tenido que disciplinar, y hay por desobedientes, ¿verdad? No ha sido por gusto, por desobedientes. Pues a los grandes también nos pasa con el Señor. Pero muchas veces también algunas tormentas pueden venir simplemente y llanamente porque Dios así lo quiere. Pero no importa cuál de las dos sea, mis hermanos. Dios está en el control de todo. Hubo un hombre que vivió una tormenta por desobediente. ¿Se acuerdan de Jonás? Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive para que prediques. Y Nínive quedaba de aquel lado y Jonás hizo, si te vi no me acuerdo, voy para allá. Y dice que Jonás estaba en la barca, vino una gran tormenta, otra tormenta, es que vean para que vean ustedes cómo Dios usa todo esto. Vino una gran tormenta, estaban a punto de naufragar y de repente dijeron, pero aquí debe haber algo, alguna situación es que Dios está haciendo esto y de repente, bueno, Jonás dijo, soy yo, ¿verdad? Yo sé que ha sido por culpa mía porque yo tenía que irme para allá y voy para allá y Dios sabe dónde estoy. Y dice, ¿qué pasó? Lo tiraron de la barca y Dios había preparado un gran pez para que lo tragara. Así nos puede pasar, mis hermanos, vivir tormentas por ser como Jonás, por desobedientes. Pero déjeme decirles que Dios, en medio de eso, si usted es un hijo de Dios, y como Dios va a cumplir un propósito y nada lo va a cambiar, aún su desobediencia, va a preparar un pez para que nos trague y nos vuelva a poner donde Dios quería ponernos. Porque así es Dios. Pero también estos discípulos están viviendo una tormenta por obedecer. Porque ¿quién les dijo a los discípulos que cruzaran al otro lado? Jesús. Él dijo, vamos al otro lado, y los discípulos obedecieron. Y ahora se encuentran en una tormenta también. Pero no importa cuál de las dos estemos, mis hermanos. Dios está en control de todo. Dios está en control de todo y Él va a cumplir su propósito en nosotros. Porque el Señor
Porque el Señor todas las cosas las hace con un plan. A veces el problema que nosotros tenemos, muchas veces, mis hermanos, es que hemos tenido expectativas equivocadas de Dios. Y mi esposo muchas veces lo dice, que muchas veces hemos creído cosas, practicado cosas, vivido cosas, dependiendo del conocimiento que yo tenga de Dios. Y si es un pensamiento o un concepto equivocado, pues así voy a vivir. Muchas veces nosotros podemos tener expectativas equivocadas de Dios. Quizás en algún momento nos vendieron la idea de que cuando usted viene al Señor, el Señor lo va a meter a usted en una cápsula, como en un domo, ¿verdad? Creo que se llama. Y nada le va a pasar. Nada le va a suceder. Porque Él, si usted está enfermo, te sana. Porque si tienes una necesidad, el Señor te va a proveer. Porque nada le va a pasar. Entonces, cuando vivimos situaciones así, hay un choque. Y es cuando nos empezamos a rebelar contra Dios. Y empezamos a decir cosas que Dios no ha dicho. ¿Saben qué, mis hermanos? Hay muchas promesas que quizás Dios no se las ha dicho a usted. Y nosotros decimos, yo confío en las promesas. Sí, ¿cuáles? Yo tengo 23 años de casada. Y en los primeros años, mucha gente oró por mi esposo y por mí para que tuviéramos hijos. Y nosotros oramos para tener hijos. Hicimos muchas cosas locas que la gente a veces nos decía y nosotros las hicimos. Y no tuvimos hijos. Y una vez, cuando en la última cita, no, en la cita antes de la última, sí, en la penúltima, que tuve una cita con el ginecólogo, yo iba sola, él tenía los exámenes que nos habíamos hecho, mi esposo y yo, y él me dijo, es que usted tiene que entender que ustedes no van a poder tener hijos. Hay solamente un 3% de posibilidades que ustedes puedan tener hijos. Eso fue lo que me dijo, dice, posiblemente aquí el problema, porque como me habían hecho ya muchos tratamientos y exámenes, me dice, posiblemente el problema lo tenga su esposo. Entonces, yo le dije, bueno, entonces doctor, lo que respecta con usted, entonces aquí terminamos, porque él era ginecólogo, me dice, sí, yo le voy a recomendar un urólogo para que entonces atienda a su esposo. Y bueno, fuimos a ese urólogo y todo. La cosa es que cuando yo me veo en el momento en que este doctor nos dice esto, que hay solamente un 3% de posibilidades, hubo un luto en mi vida. Ya habían pasado varios años, ya no sé cuántos tenía casada, pero hubo un luto. Yo creo que tenía casi 40 años, por ahí. Y yo recuerdo que ese día llegué a la casa y lloré al Señor. Y yo le decía al Señor, Señor, con hijos o sin hijos, yo te voy a adorar. Con hijos o sin hijos, yo te voy a servir, porque tú eres digno de toda alabanza, me des o no me des. Pero cuando yo, en ese momento de situación ahí que estoy, quizás el deseo de su corazón lo ha hecho pensar y querer eso, pero realmente Dios se lo ha prometido, porque si Dios lo promete es otra cosa, Él lo va a cumplir. Pero muchas veces tenemos expectativas equivocadas de Dios y lamentablemente eso nos lleva a vivir momentos de mucha aflicción. Vamos a ir terminando.
Dice Juan capítulo 16, 33. Si quiere lo buscan conmigo o lo apuntan ahí. Juan 16, 33 dice: en este mundo tendréis aflicciones, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Yo les dije esto para que encuentren paz en mí, en el mundo que ustedes tendrán. Mis hermanos, no importa todo lo que vivamos, Dios sí ha prometido que Él estará con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin, mis hermanos. Él no ha prometido que nos va a liberar de todas las aflicciones, no, más bien todo lo contrario, dice que vamos a vivir muchas aflicciones, pero que no tengamos temor porque Él va a estar con nosotros. Amén. Cada tormenta tiene una meta, cada tormenta tiene un propósito y en todas me ayudará para bien. Como dice Romanos 8:28, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Cindy, la muerte de un ser querido, sí, aún es. Porque la vida y la muerte están en la mano de Dios. La muerte no está en las manos del COVID. No. La muerte está en las manos de Dios. Y todas las cosas que sucedan nos van a ayudar para bien, para usted y para mí, a los que hemos sido llamados. Dios nos garantiza, eso sí, mis hermanos, Dios nos garantiza una vida con propósito. Dios nos garantiza que vayamos a tener una vida con significado. Dios nos garantiza que Él nos va a dar dirección. Él nos garantiza que Él nos dará su presencia y nos dará su gozo en medio de la tristeza, en medio del luto. Y que podamos decir como Pablo: yo me glorificaré en las aflicciones porque Él ha sido fiel conmigo. Mis hermanos, Él nos garantiza que estará con nosotros siempre. Aunque usted y yo no lo sintamos, Él está ahí. Mis hermanos, las pruebas y las tormentas son para que usted y yo crezcamos en la fe. Resulta que los discípulos están en esa situación. Dios se levanta, Jesús se levanta y dice: calla, enmudece. E inmediatamente la naturaleza le obedece y dice que hay una gran bonanza. Seguro solo se escuchaban los grillillos, ¿verdad? Y seguro se despejaron los cielos y se vieron las hermosas estrellas. Y los discípulos que están ahí a la par de Jesús, se les cae la quijada, se les salen los ojos y se sorprenden, se maravillan y dicen: ¿quién es este? Que el viento y el mar le obedecen. Todavía no tenían un conocimiento completo. Por lo tanto, va a ser necesario que Jesús lo lleve a otra segunda tormenta, mis hermanos. Y solamente vamos a pasar por ahí para que ustedes vean la historia conmigo. Resulta que en el mismo lugar, en el mar de Galilea, Jesús esta noche no va con los discípulos. Hay momentos en que usted y yo sí tenemos la certeza que Él está con nosotros, pero habrá momentos que sintamos que Él no está con nosotros. Y resulta que los discípulos iban cruzando el mar, el lago de Galilea, el mar de Galilea. Y Jesús se fue a orar a una montaña, a un monte. Y empieza de nuevo una gran tormenta. Y Jesús lo ve de lejos, donde ellos están remando y están trabajando y están viendo a ver cómo salen de la situación. Y Jesús va hacia donde están ellos. ¿Cómo va? Caminando. Y cuando los discípulos lo ven de lejos, piensan que es un fantasma. Pero luego ven que no, que es Jesús. De hecho, Él dice: yo soy.
Y saben que dice que el original, que cuando Jesús le dice a los discípulos, ¿quién es él? Es la misma palabra que se usa cuando Dios se revela a Moisés, yo soy. Y Jesús le dice, yo soy. Y entonces es cuando Pedro, ¿verdad? Como Pedro era tan especial, decide y le dice al Señor, Señor, deja que yo pueda caminar y ir contigo allá donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven. Y dice que Pedro empezó a caminar hacia donde Jesús estaba. Pedro era muy bocón, pero qué buena, qué linda experiencia que ninguno otro pudo tener. Pero dice que Pedro va caminando hacia donde Jesús está, pero de repente él le pone la mirada y la atención en las olas, en los vientos, en la oscuridad, y empieza a hundirse y dice, Señor, sálvame. Y el Señor lo levanta. ¿Cuál es la aplicación de esa enseñanza? Otro día lo veremos, pero yo quiero llegar a este punto y quiero que lo busquen conmigo. Está en Marcos, vamos a leer el de Marcos. Vamos a ver. Porque se me perdió la cita. Marcos capítulo 14. También está en Mateo, pero vamos a leer el de Marcos. Marcos capítulo 14, versículo 33. Ay, no, me perdí. Vamos a ver. Perdón, es Mateo. Vamos a hablar para Mateo. Disculpe, mis hermanos. Es que Marcos también lo tiene, pero vamos a leer el de Mateo. Mateo capítulo 14. Es que yo creo que es este el que me gusta lo que dice. Vamos a ver si es este. Si no los estoy equivocando. Ajá. Pero vamos a ver. 14:32. Mateo 14:32. Cuando sucede esto que les contaba y Jesús regresa a la barca, dice aquí, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento, ¿qué pasó? Se detuvo, cesó, ¿verdad? Dice, cesó, detuvo, pero es que tengo otra versión. Entonces, los discípulos ¿qué dice? Lo adoraron. ¿Y qué dijeron? ¿Era necesaria esta segunda tormenta? Sí. En la primera ellos dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este que tiene el poder de que la naturaleza le obedezca? Pero en esta segunda tormenta, ellos dicen, verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Y lo adoraron. ¿Ven ustedes, mis hermanos? Lo importante que es estar en esos procesos, porque Dios quiere revelarse en nuestra vida. Y ese día Jesús no estaba con ellos en la barca, pero Jesús los estaba mirando. Tal vez usted y yo sintamos que Él no está con nosotros muchas veces, pero Él está en control de todas las cosas. Mis hermanos, para terminar quiero decirles que les garantizo que tendremos muchas tormentas posiblemente. Y tormentas que van a venir hacia nosotros. Tormentas que posiblemente nos vayan a afectar a todos. Podría ser una crisis de nuestro país y nos afecta a todos. Más ahora que ahorita estrenamos presidente, no sabemos cómo. Esperemos en Dios que nos vaya bien y oremos por él. Pero podría ser que vivamos tormentas y pruebas, situaciones difíciles que nos afecten a varios, a una familia, a un país. Pero también les garantizo, mis hermanos, que van a haber tormentas dirigidas, exclusivas, diseñadas, preparadas con el nombre suyo y mío. Que van a llegar directamente donde usted y a mí. Y nos lo van a entregar así y van a decir,
En tus manos, Cindy Murillo Guerrero, esta tormenta es para ti. No digan, te reprendo, Cindy, cancelo. No, no, no. Creo que ya hemos entendido, ¿verdad? Podrán ser posiblemente tormentas pequeñas o tormentas muy grandes. Algunas, como les digo, podrán afectar a muchos, pero a otras, algunas veces nos podrá afectar solo a usted o a mí. Pero serán pruebas que vienen diseñadas, mis hermanos, para nosotros. Pero Dios tiene un plan y un propósito. En general, mis hermanos, usted y yo somos hombres y mujeres de poca fe, ¿cierto? No podríamos aquí pensar y decir, ay, qué bárbaros, ay, qué bárbaros esos discípulos. No, no, mis hermanos. Yo no sé cómo hubiera sido si usted y yo estuviéramos ahí, quizás que peor. Usted y yo, mis hermanos, en la mayoría somos hombres y mujeres de poca fe. Pero Dios no quiere que usted y yo nos quedemos ahí, en siendo hombres y mujeres de poca fe. Sino Él lo que quiere es que usted y yo caminemos, crezcamos, lo conozcamos y confiemos cada vez en Él. Amén. Que usted y yo, mis hermanos, confiemos en el amor incondicional de Dios. Que usted y yo podamos conocer mejor a Dios. Que podamos poner en práctica todo lo que esta palabra dice. Mis hermanos, Dios quiere que usted y yo crezcamos. Dios quiere que usted y yo seamos perfeccionados para llegar a la altura del varón perfecto. Dios quiere que vayamos en aumento como la aurora hasta que el día sea perfecto. Dios quiere que usted y yo confiemos en Él, en su amor incondicional. Él quiere revelarse a su vida. Y que usted y yo podamos decir como Pablo o como estos grandes hombres, me glorío en la tribulación porque sé que Él es fiel. Amén. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Sé que estas historias quizás son muy conocidas para muchos de nosotros. Quizás las conocemos de memoria. Pero que aún esto no limite, Señor, a no apreciar y a no tomar esta enseñanza maravillosa que nos da tu palabra, Señor. Padre bendito, ayúdanos a seguir confiando en ti, Señor. Sabemos que aunque estemos en tormentas, sea por la situación como Jonás, o sea por los discípulos que te obedecieron, que no perdamos la perspectiva de que tú estás con nosotros, Señor, y que todas las cosas tú las usarás para bien. Todas las cosas, todas, tú lo usarás para bien. Y no para multiplicar todo aquello que se me ha quitado quizás, que muchas veces todo lo medimos con asuntos materiales. No. Sino, Señor, que van a ayudar a mi bien, porque van a ayudar para mi eternidad, Señor. Van a ayudar, Señor, para poder tener el carácter de Cristo en mí. Van a ayudar a bien porque voy a crecer en santidad. Van a ayudar en bien porque voy a ser de testimonio y luz a muchos. Van a ser para bien porque voy a conocerte y voy a adorarte aún cada vez más, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu santa, bendita palabra, Señor. Ayuda a mis hermanos, a cada uno de ellos. Ayúdales, Señor. Ayúdales. Revélate a ellos, Señor. Revélate a mis hermanos. A cada uno de los que están viviendo situaciones o los que vayan a vivir. Revélate, Señor, a mis hermanos. Por favor, Señor. Que las tormentas sean oportunidad de conocerte y no de rebelarse contra ti, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.